Hoy más que nunca todos somos autores. Y cuando nosotros nos ponemos en ese escenario, pues yo creo que el elemento que ha de seguir es que cada uno de nosotros empiece a preguntarse por esos elementos que componen el derecho a autor. Aquí lo que están viendo ustedes es esa gran tríada que conforma el derecho a autor. La obra como el núcleo central sobre la cual giran tanto el autor, el titular cuando no es el mismo autor, y nosotros los usuarios. Habrán otras personas por allí relacionadas con la obra, pero que principalmente tendrán otros mecanismos de vinculación. Ante eso, yo siempre quiero partir de un punto y es la definición de lo que debemos entender por obra. Recuerden ustedes, doctores, esta mala costumbre de dirigirnos así a los estudiantes hace que yo prefiero decirles creativos todos, porque cada uno de ustedes tiene dentro de su imaginario la posibilidad de consolidar obras. Unas obras que no son otra cosa que la ideación materializada de algo que ha sido fruto de un proceso creativo y que puede adoptar múltiples formas y que dentro de esas múltiples formas nos vamos a encontrar con obras audiovisuales, obras fotográficas, obras literarias, científicas, artísticas, obras plásticas, un sinnúmero de clasificaciones que van a tener algunas particularidades y que de esas particularidades deberá darse cuenta en el contrato que vaya a celebrarse respecto de la misma. Una obra que puede además estar clasificada respecto de quiénes sean las partes intervinientes. Nosotros decimos que es titular, es autor, perdón, la persona natural, y en nuestra legislación es muy específica en resaltar que solamente podrá ser autor la persona física, la persona natural. No puede ser autor, no puede entenderse como autor a una persona jurídica, porque las personas jurídicas no expresan sus sentimientos, no materializan ese sentir humano en algo. En cambio, las personas físicas sí lo hacemos. Y cuando esas personas físicas lo hacen, esas personas naturales lo hacen, exteriorizan y materializan la idea, trasladan en esa obra ese sentimiento de humanidad que tenemos todos. Cuando yo escribo un poema, no lo hago para venderlo. Cuando yo escribo un poema, lo que le estoy dando es voz a ese sentimiento, al corazón que quiere decir algo. Y cuando entonces nos encontramos ante ese escenario, recreamos automáticamente una diferenciación enorme y es quiénes son los autores. Porque la obra puede ser objeto de la creación de una persona individual, pero también puede ser la creación de dos o más personas. Y eso nos lleva a diferenciar a nosotros entre estos dos componentes. La obra en colaboración, aquella producida conjuntamente por dos o más personas naturales cuyos aportes no pueden ser separados, o pudiendo separarse, se desnaturalizaría la obra, se destruiría la obra. Mientras que la obra colectiva es aquella que es dirigida por una única persona, pero hay una sumatoria de esfuerzos, esos esfuerzos se pueden identificar plenamente, incluso se podrían retirar los unos de los otros y la obra mantendría su integridad sin ningún elemento. Vamos a ver aquí dos elementos completamente diferentes, la obra en colaboración, una obra que suele estar presente, por ejemplo, en el escenario de la música. Piensen ustedes en dos autores que se sientan al calor de una chimenea, bueno, en Cali la chimenea no creo que funcione. Si yo estoy sudando aquí, al calor de una chimenea y conjuntamente con los acordes de una guitarra empiezan a construir una obra musical. Y entonces póngale que te quiero, quítele que ya no te quiero, recreémoslo en el escenario en Buenaventura, no, mejor por la quinta, en fin, vamos dando hasta tener una composición plena en la que al final de todo es muy difícil comprender cuál es el aporte que hiciera una u otra persona. O cuando lo podemos hacer, si yo llego a separarla, desnaturalizo la obra, la afecto, daño su integridad. En el otro escenario no, piensen en esos libros que vienen varios autores y cada uno escribe un capítulo. En el mundo académico es muy frecuente encontrarnos y entonces aparece en la portada autor, compilador o editor Juan Carlos Martínez Salcedo, y cuando uno abre encuentra escritos de 12 o 13 personas, cada uno con una independencia y autonomía. Quizá con una línea argumentativa, quizá con esos artículos responden a unas instrucciones generales, pero que están allí presentes.
Y esto, doctores, cambia el escenario del modelo contractual, porque el autor es el titular de la obra, el titular primigenio por el mero hecho de la creación. Hemos dicho aquí varias veces, yo creo y por el mero hecho de la creación soy el dueño de mi creación. Incluso se ha insistido también que yo no tengo que ir a registrar la obra para que digan que yo soy el dueño. La importancia del registro tiene otra naturaleza y es la constitución de una prueba. Que se declare la oponibilidad de esa prueba, que se declare que yo soy el titular. Pero cuando digo se declare es porque antes de que haya esa declaración yo ya soy el titular de la obra misma. Y en esa medida entonces yo me hago titular es por el mero acto de la creación, en la medida en que esa obra se trate de una idea materializada. Mire que no nos importa ni el mérito, ni la destinación, ni nada más. Basta con que se ha creado. Y entonces cuando tenemos esos elementos, lo primero que hay que decir es que si los dos son autores o tres personas son autores, la enajenación, la disposición de los actos dispositivos que se tendrían respecto de dicho contrato, respecto de dicha obra, deberán ir en conjunto por parte de esos autores, todos en Trinidad. ¿Listo? Luego, si yo voy a la siguiente, yo aquí quisiera mencionar algo adicional, y es que esa obra originaria, esa obra sobre la cual estamos hablando hoy, también puede dar lugar a una diferenciación, que la obra sea originaria, es decir, aquella que fue creada de la nada, por mi parte, aquella que fue creada por esa ideación plena mía, un proceso creativo que yo cogí y materialicé en algo, la cual se diferenciará plenamente de una obra derivada, aquella que toma como insumo principal una obra ya existente. Y aquí vamos a encontrarnos con un primer elemento importante, y es que en el primer escenario yo no le tengo que pedir permiso a nadie para crear, porque es que el derecho a crear está ligado íntimamente con la libertad de expresión, con el desarrollo de la personalidad, con otros derechos constitucionales consagrados por allí en ese librito del año 91. Mientras que cuando mi creación toma como insumo un elemento anterior, tendría yo que entrar a verificar unos componentes. Primer componente que debería verificar cuando mi obra va a ser derivada, y es que el derecho, si existe un derecho exclusivo sobre la misma. Aquí, en términos generales y salvo reglas especiales, la protección de la obra se extiende por 80 años tras la muerte de su autor. Luego, la obra que está, esos 80 años condicionan algo, y es que durante esa ventana de tiempo, 80 años, solamente podrá, y más la vida del autor, solamente podrá ser explotada por quien tenga el derecho, la titularidad. Miren que ya no está hablando de la autoría, de la titularidad. Después de que transcurran los 80 años, cualquier persona, respetando el core central de derechos morales, podría hacer actos de explotación. Entonces, esa es una primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Existe un derecho de exclusiva todavía? Porque si existe un derecho de exclusiva todavía y yo voy a hacer una obra derivada, lo primero que tendré que hacer es antes, o bueno, yo podría crear la obra derivada, pero no podría hacer ningún acto de explotación si no tengo una licencia que me permita la explotación misma. ¿Vale? Y eso conlleva además, y esto es muy frecuente, que yo me encuentro piezas protegidas por el derecho de autor en Internet, por ejemplo. Sospechen, en Internet la presunción no es que las cosas no sean de nadie, la presunción es que las cosas son de alguien y ese alguien está esperando a que yo infrinja sus derechos para demandarme. Esa es la presunción. Uno cree que porque está Internet y nadie lo está viendo, uno podría llegar a hacer cualquier acto allí. Tomar una fotografía y ponerlo luego en una revista que va a circular en Cali. 3 días después de que la revista esté en circulación, le llega una cartica a un abogado: oiga, usted usa una fotografía sin licencia para tal fin. Luego, este es un típico ejemplo en donde yo tomo una obra inicial, ejemplo, El Principito, que están viendo ustedes allí, una obra originaria que escribe Antoine de Saint-Exupéry en el año 43, pero que una persona diferente la lleva al idioma inglés y otra persona diferente la traduce al idioma castellano. La traducción de las obras implican una obra derivada. La obra traducida se constituye como una obra derivada. Llevar, por ejemplo, un libro al cine, llevar un libro al teatro, esos son adaptaciones de la obra que implican
que esta segunda se contenda como una obra derivada. Entonces vean cómo nosotros vamos a empezar a entender algunos modelos que hay. Yo parto de un principio, todo en tanto derecho de propiedad, en tanto propiedad le pertenece a alguien. Luego la carga de quien va a utilizar una obra, sin importar el entorno en el que la utilice, es del usuario para verificar si está o no amparada por un derecho exclusivo que implique algún tipo de licencia para la explotación secundaria. Muy bien, y estos derechos además, quiero yo mencionarlo también, están acompañados el derecho de autor está compuesto, es un derecho complejo, porque de antaño nos han enseñado que está compuesto por dos tipos de facultades, unas facultades morales que además son reconocidas como derechos humanos, por allá en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el artículo creo que es 37, 27, algo así. Me gané un almuerzo con eso. Porque un penalista decía que no, que eso no era derecho humano. Y entonces tocó enseñarle en la norma que sí, que en efecto el componente de derechos morales se reconoce como derecho humano, porque además tiene esa vinculación intrínseca con la expresión, con la materialización y el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. Y esos derechos humanos en tanto tal son inalienables, es decir, le pertenecen a la persona por el mero hecho de serlo, son irrenunciables. Yo no puedo decir, ya no quiero un derecho de autor, ya no quiero un derecho moral. No, le pertenece a usted por el mero hecho de ser el creador de la obra. Esos derechos además son inembargables, innegociables, es decir, no tienen un contenido económico y siempre estarán en cabeza del autor, incluso con unas particularidades de administración después de su fallecimiento. Este componente moral, insisto, no se puede transferir. Y esto hace que los contratos en torno a obras protegidas por el derecho de autor tengan esta particularidad. Cuando yo vendo mi carro, yo me llevo el carro, el comprador se lleva el carro y no tendrá, y yo como vendedor dejaré de tener cualquier tipo de influencia sobre el mismo. Con el derecho de autor, cuando yo cedo esos derechos, perdón, yo, cesionante, mantengo un control sobre la misma. Y ese control estará determinado por el componente moral, pero es un control que nos puede salir caro si no lo sabemos ejercer. Y ese componente de derechos morales está acompañado por el otro escenario con las facultades patrimoniales, aquellas que sí tienen un componente económico. Es que el autor es muy bonito, el autor es muy querido por la sociedad. Es más, cuando yo estoy conquistando a alguien, voy y pido poemas para ir a llevarle a la persona destinataria de mi amor. Pero es que a quien le pido el poema, esa persona, yo escuché un cuento alguna vez y es que esa persona no puede llegar a decirle al panadero, señor, vengo con un poema a que me dé un desayuno lleno de pan y chocolate. Que el panadero le va a decir, pero ¿este man qué? Luego, el autor, el creativo, debe garantizar un ingreso para su subsistencia, para su sobrevivencia, pero además debe tener un ingreso que sea proporcional con el éxito de sus obras, en cuanto a la explotación de la obra misma, entiendo. Es decir, la creación vale. La creación, que es una expresión de mi espíritu humano, cuando es monetizada, tiene un valor. Y tenemos que hacerlo respetar en el entorno. Insisto, yo vendo mi carro y de una vez me dicen 30, 20, 5, 10 millones de pesos. Pero cuando voy a vender una obra, cuando va a ser una obra, ¿quién pone el precio? Y entonces, la ley del embudo es un derecho de autor, eso es de todo el mundo porque es una obra de arte, es una canción, es un libro. Deberíamos nosotros, claro, y entonces, ¿quién va a pagar el mercado, la luz, los servicios de esta persona que ha dedicado su vida a crear? Entonces, esta es una de las razones, hay otras tantas que justifican que este derecho sea un derecho desde su nacimiento de propiedad, una propiedad sui generis en la medida en que no podemos coger algo tangible como sería este celular que me está haciendo a mí de copia, de soplete, pero sí de algo que necesariamente puede llegar a circular y que hoy circula mucho más fácil a través de esos entornos digitales con los que nos vamos a encontrar. ¿Por qué insistir en estas facultades patrimoniales? Recuerden ustedes que estas facultades patrimoniales son independientes y autónomas entre sí. El derecho a reproducción, puedo yo llegar a tenerlo sin necesidad de tener un derecho de distribución
o un derecho de comunicación pública o de adaptación. Yo puedo tener solamente uno de esos derechos y los demás pueden estar en cabeza del titular o del autor, dependiendo. Ya quiero entrar a desarrollar esa diferencia entre titularidad y autoría. Pero sí me interesa muchísimo esto. La autonomía e independencia de cada uno de esos derechos que integran las facultades patrimoniales es uno de los principios que ha de tenerse en cuenta en el momento de la celebración de contratos en torno al derecho a autor. No necesariamente ceder derechos patrimoniales implica ceder todo el componente. Y más porque cuando veamos contratos nos vamos a encontrar que dentro de esos principios particulares tenemos la interpretación de dichos contratos siempre a favor del autor. Bien, luego hemos dicho aquí obra, cómo se constituye, hemos hablado de el contenido del derecho a autor, pero miren doctores que aquí me ha faltado algo y es que no hemos dicho quién es el titular. Decíamos allá en la primera diapositiva que el autor, el titular y el usuario son una tríada que están relacionados con la obra. No siempre el titular es diferente del autor, porque el autor y el titular en un momento son la misma persona, en el momento de la creación. Cuando yo creo, soy autor y en tanto autor soy titular de naturaleza originaria. Es decir, por el mero hecho de la creación yo consolidé tanto las facultades morales como las facultades patrimoniales o de explotación de la obra. Pero como la segunda, las facultades patrimoniales o de explotación, son objeto de negociación, de disposición por parte de ese autor, este señor autor puede llegar a desprenderse de ese componente de facultades y radicarlo en cabeza de un tercero. Y entonces cuando ocurre eso, cuando hay una cesión de un derecho patrimonial, el tercero en quien sean consolidados todos ese acervo de facultades será un titular derivado de esas facultades que le fueron cedidas. Por eso nosotros identificamos aquí la titularidad originaria o primigenia, cuya posición solo podrá ser ocupada por el autor, y la titularidad derivada, aquella que ocupa una persona natural o jurídica, en este caso sí, persona natural o jurídica, a quien al autor en un acto de disposición, en un acto de administración, le ha cedido ese componente de derechos. Bien, todo esto lo menciono y lo voy a decir aquí porque cuando yo hago esa relación entre autoría y titularidad, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es ¿cuáles son los canales que utiliza el autor para transferir la titularidad a un tercero? Y entonces en la legislación de derecho a autor en Colombia nos vamos a encontrar 4 vías. La primera vía es la voluntaria, es decir, la contractual, es decir, en la que nosotros vamos a tener capacidad para determinar si entregamos o no esa obra creada. ¿Por qué? Porque en teoría, y permítanme hacer así, en teoría, hay una autonomía de la voluntad privada que determinará que el autor ceda, transfiera esos derechos. Bien, el segundo escenario es el de la sucesión mortis causa. Y en este caso, cuando muere el autor, esos derechos devenidos de la creación intelectual son tasables en dinero y hacen parte de la sucesión. Recordarán ustedes un famoso intérprete de la música vallenata, que no diré el nombre por respeto, pero que canta canciones muy bonitas, como La Plata y eso, que falleció lamentablemente y hoy las noticias que nos llegan es que su familia está en el juicio de sucesión, en el proceso de sucesión tras su fallecimiento, y uno de los principales componentes de esa discusión es quién será el titular sucesoral del componente patrimonial. No estoy hablando del moral, porque claro, también los sucesores serán los que administren, inspeccionen, vigilen las facultades morales. Bien, el tenerse en el escenario para transferir ese derecho deviene de una presunción legal. Y es que, aun cuando lo profundizaré un poco más adelante,
nuestra legislación en materia autoral tenía un problemita que se solventó hace ya un tiempo, y ese problemita estaba determinado en que las partes muchas veces se encontraban. Es que, ¿qué es lo que más, a lo que más le teme un creativo? Un creativo no le teme tanto a los intermediarios que hay por ahí rondándolos, le temen, yo no sé por qué, a un abogado. Y entonces no acuden a un abogado, sino acuden al amigo, al vecino. Juanito, hice una canción, imagínate, y la quiero grabar, y entonces yo te presento a alguien que sabe fijar, en fin. Y el abogado nunca se entera hasta por allá al final. Entonces, como iban y celebraban unos contratos, una servilleta en la panadería. Yo, Juan Carlos Martínez, creé la canción La botellita de agua con carimañola. Aquí no es, eso es chicharrona. ¿Cómo se llama eso? Marranita. La canción La botellita de agua con marranita. Y se la voy a entregar al doctor Julián Rátiga, que es un excelente productor musical, para que la grabe. Y él en servilleta ponía cesión de derechos y tal. Pero nunca decía, no, nunca se hablaba de quién iba a ser el titular. Y entonces hubo una ley por allí, en el año 2011, 2010, en la que un plan de desarrollo de un presidente que nos dejó la paz, dijo, incorporó dos articulitos, pero uno que nos interesa mucho, y es que siempre que haya una creación intelectual que sea fruto de un contrato de prestación de servicios o de un contrato laboral que conste por escrito, se presumirá la cesión del componente patrimonial del autor a el empleador o al encargante. Y entonces eso nos pone a nosotros a entender una tercera vía de cesión de derechos, la cesión presuntiva, la presunción legal, en la que el titular se hace titular con ocasión de una presunción que aparece en la ley, a partir del cual el autor le transfiere el derecho. Bien. Y la última, por ministerio de ley, es decir, porque la ley, el legislador expresamente dijo que había una cesión. Para fortuna nuestra, el artículo 91 de la ley 23 del 82 solamente aplica a los funcionarios públicos. Desarrolla a quienes, en un artículo que establece que se entenderá que hay una presunción de esos derechos patrimoniales cuando la creación sea fruto de un empleado público o un funcionario público en desarrollo de su labor. Luego no tendrá que mediar nada, basta con leer este artículo, y cuando uno es funcionario público, el doctor Julián aquí, que es funcionario público, cada vez que crea, pues automáticamente le transfiere el derecho, siempre y cuando esté en ejercicio de su labor, a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Muy bien. ¿Y esto por qué lo menciono como un escenario de ambientación? Porque esta fotografía es muy diciente. Yo soy un creativo y el otro caballo es un intermediario. Tenemos que pelearnos todo el tiempo. Todo lo contrario. A mí mi profesor de contratos desde el pregrado me decía que el contrato no debía ser temido, que el contrato no se trataba de una disputa entre dos personas, sino que en el contrato habían unos principios que debían honrarse en la medida en que las dos partes que se sentaban a contratar buscaban un fin y ese fin repercutía para su bienestar. Que el fin sea diferente, sí. Que la causa de cada un contratante sea diferente, sí. Pero a las dos partes que nos vinculamos en un contrato nos interesa que el contrato llegue a feliz puerto. Yo soy autor y quiero que mis obras sean editadas, yo soy autor y quiero ceder un derecho, yo soy un tercero titular, que quiero hacerme titular de una obra para la comercialización. Entonces, hay unos principios ahí dentro de la disciplina del derecho contractual que deberían operar. Pero como eso no siempre pasa, yo siempre digo entonces, doctores, aquí lo que se trata es de entender que no nos pueden dejar como en la fotografía. Cuando somos autores creativos, no nos pueden dejar como la fotografía. Tenemos que empezar a conocer qué implica que seamos creativos, qué implica que seamos autores, para que a partir de ahí podamos hacer valer nuestros derechos. Recuerden ustedes que un contrato es un consenso, es un acuerdo entre dos partes. Y cada parte puede estar integrada por una o dos o más personas. Pero un contrato es un acuerdo entre dos partes, por regla general. Hay contratos multilaterales también. Pero en este caso el contrato
implicaría un acuerdo de voluntades que tiene como propósito crear, modificar o extinguir obligaciones y derechos. Yo, cuando tengo esta definición general de contrato, lo que diría es, vean cómo, si el contrato lo que me va a permitir a mí es crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones, y el contrato es fruto del consenso, luego no podría haber allí un desconocimiento de que lo que vayamos a suscribir no sea fruto del principio de la autonomía o la voluntad privada. Es decir, del querer libre y autónomo tanto del productor, perdón, tanto del autor como del tercero con quien se va a celebrar un contrato. Y es que nadie lo puede obligar, porque si lo obligan, ya estamos ante un vicio del consentimiento que deberíamos entender ya jurídicamente cuáles serían sus consecuencias, si estábamos ante una nulidad o qué. Bien, entonces, este es el punto de partida. Usted celebra un contrato porque usted quiere, porque es su voluntad privada la que… Ahora, esto es tan discutible en este momento, porque cuando usted abre Facebook y necesita tener Facebook para tener amigos, a usted el señor Zuckerberg no le pregunta, ¿usted quiere celebrar un contrato de Facebook conmigo? Sino que le pone una casillita para que usted diga acepta o no acepta. Luego, estos se entienden como los famosos contratos de adhesión y dentro del mundo electrónico, los click agreement o los browser grab agreement. Y entonces vamos viendo cómo la autonomía de la voluntad privada se empieza a mermar un poquito. En el mundo del derecho de autor esto también está pasando. Hay algunos intermediarios que le envían a uno una minuta, usted la puede leer apenas y le dice, dé incluso en su correo electrónico un clic y acepte. Y además el contrato muchas veces pues viene redactado en términos jurídicos que no son comprensibles para la mayoría de los creativos, y cuando uno se pone a leerlo, ejemplo, cualquier conflicto que surja entre las partes tendrá como foro de resolución de controversias Nueva York. Y lo que es más sorprendente, que me pasó hace poquito con un cliente, el contrato lo negocié todo el tiempo con una persona en Colombia y discutimos las pocas cosas que se podían discutir, y cuando fuimos a celebrar el contrato, a suscribirlo, pues nos encontramos que la persona con quien íbamos a contratar no era una sociedad colombiana, sino una sociedad americana. Entonces yo le dije a mi cliente, un momento, no firmemos esto, porque si tenemos un conflicto, ni siquiera yo puedo litigar en Estados Unidos. Y mi hora en Colombia es un dulce con relación a lo que cobran los abogados allí. Él dijo, no, lo que me importa es que me suenen. Doctor, en contra de su consejo, firmemos el contrato. Entonces, pero venga un momento, entonces el abogado me miraba así como, doctor, ya le dijo que sí. Entonces, estas son las particularidades que uno se va encontrando con el camino. Vean cómo nadie lo está obligando, ni siquiera en ese escenario usted también tiene, la posibilidad de escoger algo, de firmar o no firmar en últimas, que puede ser muy costoso para uno, como autor, como creativo, pero tiene esa posibilidad de decir no firmo. Este es el punto esencial de partida del derecho contractual. Y a partir de ahí yo quiero adentrarme en lo que me corresponde en estos últimos 15 minutos, que me acaban de decir que sí, porque empezamos tarde. Yo no quiero hablar de todos los contratos que hay en materia de derecho de autor porque primero haría muy tediosa la conversación y no acabaríamos, pero quiero hablar de tres principalmente, si el tiempo me da, del contrato de cesión y el contrato de licencia principalmente, y si llegamos al de edición pues lo lograremos. El contrato de cesión, pues lo primero que nosotros tendríamos que entender aquí, doctores, es cómo pueden transmitirse los derechos patrimoniales, aquello que ya vimos allí inicialmente, ¿no? Y vamos a encontrar entonces en la identificación de un acto entre vivos, de un contrato que se celebran dos personas con ocasión de un interés particular. El punto de partida es que ese derecho de autor, como mencionamos, es un derecho complejo, híbrido entre facultades morales y facultades patrimoniales. Y lo decimos así porque su estructura está integrada por esos dos atributos en los que, si bien es cierto, el cesionario podría llegar a explotar la obra, esa explotación siempre debe ser
según lo que se pactó en el contrato, pero además con observancia del componente moral que siempre está en cabeza del titular. El autor siempre conserva las facultades morales, al punto que existe la posibilidad legal de que si usted otorgó cedió su obra y luego se arrepiente, hay un derecho moral que le permite echar para atrás ese contrato. ¿Cuál es la única cuestión? Que el ejercicio de ese derecho moral le implica a usted la obligación de compensar los daños patrimoniales que haya causado a el cesionario, por ejemplo, o al editor, o cualquier otra persona que esté vinculada con usted. Entonces usted, no, ya no, cambié de doctrina religiosa, ya no quiero esa literatura que escribía antes, voy a retirarla. Sí, claro, usted la puede retirar, pero pues yo, que fui su editor, por favor, compénseme en los daños que tuve, porque yo no tengo por qué pagar lo que usted por sus convicciones quiere evitar. ¿Eso es una posibilidad real? Sí, en efecto lo es. Doctores, aquí entonces nos vamos a encontrar con un titular originario, el derivado de una obra artístico-literaria, cedente, transfiere a otra persona cesionaria total o parcialmente los derechos patrimoniales de dicha obra. Y miren, aquí vamos a empezar a encontrarnos con esas aristas particulares. La primera, uno o varios derechos patrimoniales, autonomía e independencia entre cada una de las facultades. Y en tanto autonomía e independencia, en el contrato deberá especificarse cuál es el alcance con relación al contenido de la obra. Bien, solemnidad. Este contrato siempre ha de constar por escrito. Antes se exigía que fuera llevado a escritura pública. Qué pereza, esos notarios cobran mucho. Hoy en día ya no es necesario, pero vean, doctores, que a pesar de que no sea necesario, sí se exige una solemnidad, y es que conste por escrito. Y para que ese contrato sea oponible a todos, será necesario llevarlo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor y registrarlo, que la oponibilidad es un acto de publicidad, que todo el mundo sepa que el autor me cedió los derechos patrimoniales de su obra a mí y soy un titular derivado. Límites, pues estarán los límites, vean que aquí ya no veo, estarán los límites materiales, los contenidos en la sesión, en el contrato mismo, los temporables. ¿Cuál es el tiempo de sesión? Pues hay que especificarlo plenamente en el contrato, porque si no, nuestra ley de derecho a autor presumirá que se tratará de 5 años. Territoriales, también hay que decirlo, porque si no vamos a entender que el límite territorial será el territorio nacional. Y esto es muy interesante, algo pasó aquí y no fui yo. Esto está acompañado de unos principios que es bueno tener en cuenta. El primero, la salvaguarda de los derechos morales, en tanto inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, deberá mantenerse a salvo al autor en el ejercicio de este mismo contenido. Independencia entre las distintas formas de explotación, insisto con eso. Si quiero yo permitir que haya distribución, si yo quiero permitir que haya reproducción, si lo que voy a hacer es comunicación pública, cada uno de los elementos específicos deberá incorporarse en ese contrato. La interpretación restrictiva o la lectura de ese contrato, de esas cláusulas que lo integran, siempre en clave de favorecimiento al autor, no al tercero que está vinculado en ese contrato de cesión. Prohibición de enajenación de obras futuras e indeterminadas. Es que no podemos coaccionar al autor para que nos escriba como si estuviéramos yendo todas las mañanas a tomar los huevos de una canasta. Es que el autor, la actividad creativa no es una actividad que surja de la nada, sino que es el esfuerzo creativo, es el resultado de un íter creativo que empieza por la ideación y termina por la materialización. Luego el autor tendrá esa libertad y además garantizada por los derechos constitucionales. Prohibición de restricción la producción, prohibición para restringir la producción futura. Yo no le puedo imponer a un autor que no escriba, porque es el otro escenario, le estaría violando su derecho fundamental a la libertad de expresión, su libre desarrollo de la personalidad. Es que el autor vive para eso, para crear. Presunción de onerosidad. Vean que aquí estamos presumiendo, es un contrato onerosamente natural. ¿Quiere decir que puede hacerse a título gratuito? Sí, pero debe pactarse expresamente en el contrato que se trata de un contrato gratuito, porque de lo contrario vamos a presumir que hay una remuneración para ello.
y prohibir por autor. El autor puede ejercer el derecho de arrepentimiento, ya lo mencionamos. Yo decidí que no me gusta mi obra hoy, retírenla del mercado. Consecuencia, la única consecuencia es que usted deberá asumir de su propio pecunio la compensación a la persona que le está haciendo el daño mediante ese hecho. Contrato bilateral, este es un contrato que se celebra entre A y B, entre un cedente y un cesionario. Luego implica obligaciones y derechos para las dos, incluso en el escenario de ser un contrato gratuito. ¿Por qué implicaciones para las dos partes? El cesionario deberá explotar económicamente ese contrato en observancia del derecho moral, pero el cedente deberá garantizar el libre uso y disfrute de la obra cedida. Puede estar restringida a un determinado modo de explotación o a una duración en un territorio específico, ya lo mencionamos. Estas son claves que hay que tener por allí presente. En principio es intransferible. Luego, el cesionario debería contar con la autorización del autor para poder ceder ese contrato nuevamente. Los derechos del cedente son independientes al del soporte material. No quiere decir, doctores, que porque alguien compró, por ejemplo, una obra de Picasso, él automáticamente, por ser el titular del soporte material de la obra, de ese ejemplar, pueda explotarla. Aquí hay un caso muy famoso en el que un museo en Medellín de uno de nuestros principales artistas plásticos recibió una donación de una serie de sus obras y allí empezaron a hacer unas serigrafías para pues, ayudar al recaudo financiero de ese museo. El autor le había dado unas obras, pero no le había dado el derecho a explotarlas económicamente mediante reproducciones fijadas en serigrafías. ¿Qué ocurrió? Un tiempito después hubo una reclamación del museo, de un museo italiano que le administra ese recaudo, que tiene la exclusiva para explotar económicamente mediante serigrafías las obras a ese autor. Entonces vamos a encontrar cómo pueden ocurrir esas particularidades. Es nula toda cesión global de obra futura, ya lo mencionamos, el producto de la persona natural o jurídica o legal y económica responsable de los contratos de la obra cinematográfica. Esta es una regla especial que aplica para la obra cinematográfica. Vean ustedes, doctores, cómo nos vamos a encontrar un escenario en el que en la obra cinematográfica, siendo esta una obra compleja por naturaleza. ¿Y por qué compleja? Porque hay unos libretos, porque hay fotografía, porque hay vestuario, porque hay música, porque hay muchos escenarios. Entonces, el productor de una obra cinematográfica debe garantizar la cadena de contratos para que él pueda consolidarlos. Todos los demás podrán llegar a ser autores, al punto que hay un artículo en la Ley 23 que nos dice que serán autores de la obra cinematográfica el director, el guionista, el músico, en fin, algunos otros allí. Pero no está hablando, y principalmente hay una reivindicación al director del derecho moral sobre la obra cinematográfica. Pero en cuanto a su componente patrimonial, dice que se presumirá, y esta es una presunción simplemente legal, es decir, que admite un pacto en contrario, que admite una prueba en contrario también, que ese director, ese productor, sea el que compila todos los derechos de los patrimoniales de la obra audiovisual cinematográfica. La tradición del negativo presume la cesión de fotografía. Esto no aplica tanto hoy en día, ¿cierto? Porque ya la fotografía básicamente es digital. Pero entendíamos que cuando estamos en la obra, fotografía tradicional, comprar el negativo me permitía a mí inferir que el derecho patrimonial de la obra me había sido cedido. Hoy en día esto pues ha dejado de aplicarse un poco en la medida en que lo que tenemos son cámaras digitales en los cuales no hay un negativo, una cintica estas de la cual puedan hacerse copias. Bien, las obras que particularmente importante mencionar esas circunstancias que ocurren con la obra creada por encargo y en el marco de un contrato de trabajo. Hay una precisión, y es que en nuestra legislación no es que haya una categoría que se llame obras creadas por encargo. Realmente dentro del derecho esto se llama contratos de prestación de servicios para la creación de obra artística. Y en esos contratos, pues vamos a encontrar que se trata de presunciones simplemente legales que están allí en nuestra ley y que nos dice a nosotros, y para esto me voy a sentar aquí, los requisitos para que opere esta presunción en el artículo 28 de la ley
1450 del año 2011, Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, existe un contrato de prestación de servicios que conste por escrito, que dicho contrato tenga como objeto la elaboración de una obra artística, que haya un pago efectivo de honorarios y el riesgo de la obra corra a cargo de quien lo encarga. Luego, miren, para que opere la presunción de transferencia de derechos patrimoniales del autor al encargante, es un requisito fundamental que el contrato conste por escrito. Muchos creadores de software juegan con esto. Yo digo, aquí voy a crear algo, pero no le firmo nada. O mejor, el encargante es el que desconoce. Necesito que me desarrollen una app en la que yo pueda medir cuánta gente está yendo a teatro. No hay nunca un contrato de por medio, el software se protege por el derecho de autor, y cuando yo voy a reclamar la titularidad me dicen, no, qué pena, mire, usted me pagó, yo desarrollé según lo que usted me dio, pero la obra es mía porque yo soy el autor y no hay un acto de transferencia de la titularidad patrimonial. Bien, esto ocurre también con unas diferencias particulares en el marco del contrato laboral. ¿Por qué? Porque digo unas diferencias particulares. El contrato laboral debe estar por escrito, pero la creación de la obra deberá ser fruto de la expresión de esas facultades, de esas tareas que le asignaron al trabajador en medio de ese contrato laboral. Contrato siempre por escrito. Incluso, entonces, esto nos pone en un problema, y es qué pasa cuando la creación es conexa a la labor, no necesariamente derivada de su labor contractual, pero que sí toma unos insumos laborales. Ya no sería una obra que opere ya no sería una obra respecto a la cual opere esta presunción, y por tanto tendríamos que entrar a negociar con ese trabajador, pues es que no es fruto de esas funciones que le asignamos contractualmente. Bien, esto quizá son cosas muy rápidas que quería mencionar sobre el contrato de cesión, y para cerrar, porque ya me dijeron que me quedan 2 minutos, voy a hablar del contrato de licencia. Un contrato de licencia es plenamente diferente del contrato de cesión, porque en el contrato de cesión yo me desprendo de la titularidad patrimonial y dejo de ser el titular para que otra persona lo sea. En el contrato de licencia, por el contrario, yo sigo siendo el titular, pero estoy emitiendo una autorización a un tercero para que explote económicamente esa obra y me genere una remuneración o no a mí. Luego, el contrato de licencia podrá ser una licencia exclusiva o no exclusiva. Ese contrato de licencia podrá tener limitaciones territoriales o no, y si no las hay, entonces territorio nacional, presumimos. No confiere titularidad al licenciatario, esto es clave, no hay titularidad, no hay una traslación del derecho de dominio, y simple autorización de uso por el tiempo, modo y pago convenido. ¿Listo? No quiero extenderme mucho, pero voy a mencionar alguna cosa aquí. ¿Y por qué alguna cosa aquí? Es porque en el contrato de edición hoy nos encontramos en una realidad particular, y es que nuestra ley 23 regula el contrato de edición, pero con una particularidad, y es que esa regulación opera solamente para la edición en físico. La edición electrónica, por la naturaleza misma de las normas que están allí dispuestas, pareciera que no encaja. Ahora, no es que no la podamos aplicar. Claro, en el derecho tenemos una figura que se llama la analogía, y podríamos aplicar analógicamente algunas normas del contrato de edición al contrato de edición electrónico. ¿Qué es lo más parecido a un contrato de edición? Pues otra edición, pero electrónico. Bien, entonces no necesariamente son normas que estén allí, pero que analógicamente pueden ayudarnos a intuir cuál es la respuesta correcta. Y esto además responde también a las nuevas formas de explotación de las obras en el entorno digital. Ustedes están todo el día en constante interacción con estos elementos. El pay-per-use a través de descarga o streaming, y la descarga puede ser temporal o permanente. Yo no sé si ustedes han visto Spotify. Entonces yo, si pago, yo puedo descargar en mi teléfono, hacer una conservación allí, pero si no pago, entonces solamente puedo reproducir. Entonces, ahí va, y esa descarga que yo hago en mi teléfono es una descarga temporal, porque yo no me voy a quedar todo el tiempo allí, mientras que en otros escenarios sí podría yo llegar a descargar permanentemente. En el streaming no hay descarga, sino que hay reproducción desde el entorno digital. ¿Y eso cómo se remunera allí? Se remunera allí
se puede pactar por descarga, se puede pactar por acceso a contenido o mediante suscripción. Normalmente uno puede pedir piezas por suscripción, entonces tengo todo el mes Netflix para verlo, o el pay-per-view de DirecTV, que si yo quiero ver una película X, yo pago esa película X. Entonces vamos a encontrarnos diferentes formas de remuneración. Y esto es importante además porque en materia de edición de obras literarias, pues van a jugar unos roles especiales de estos modelos de explotación que hay ahí. ¿Listo? No quisiera extenderme más, lamento no poder desarrollar este contrato, pero los tiempos aquí son bastante rigurosos en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Insisto, muchísimas gracias a todos por atenderme. Sé que hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero esta es la razón.